El encuentro inesperado. Nunca pensé que un simple paso hacia el gimnasio podría cambiar el rumbo de mi vida. Mi rutina diaria era siempre la misma: despertar temprano, preparar el desayuno para mi esposo, llevar a los niños al colegio y luego dedicarme a mis actividades en casa. No tenía tiempo para mí, y mucho menos para pensar en otra cosa que no fuera mi familia. Pero algo en mí necesitaba un respiro, una bocanada de aire fresco, y fue así como decidí apuntarme a ese gimnasio que había quedado cerca de casa. El primer día entré nerviosa, sin saber qué esperar. El lugar estaba lleno de jóvenes que parecían tener más energía que yo en toda la semana. Fue entonces que lo vi: Diego. Él tenía una sonrisa contagiosa, un aire de confianza que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que podía ser vista de otra manera. Su piel morena contrastaba con sus ojos negros, intensos y llenos de vida. Llevaba puesta una camiseta ajustada que resaltaba sus músculos definidos, y su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, dándole un toque rebelde. Nunca pensé que un hombre tan joven podría atraerme, pero había algo en el que despertó algo dentro de mí. Fue un choque de emociones que no supe manejar al principio. No podía permitirme sentirme así, mucho menos estando casada. Sin embargo, cada vez que coincidíamos, sentía una conexión inexplicable. Una tarde, mientras estiraba cerca de la ventana, él se acercó y me preguntó si quería ayuda con una rutina. Su voz era cálida y suave, y aunque traté de disimular, mi corazón latía con fuerza. Acepté, y durante esa sesión sentí que el tiempo se detenía. Él me escuchaba, me alentaba, y sus palabras me hacían sentir viva. Después de esa tarde, nuestras charlas se hicieron más frecuentes. No podía evitar pensar en él durante el día, y en las noches, me encontraba deseando que la próxima visita al gimnasio fuera lo antes posible. No era solo una atracción física, había algo más profundo, una conexión que no sabía cómo explicar. Pero el peso de la culpa era insoportable. Cada vez que regresaba a casa, miraba a mi esposo y sentía que lo traicionaba con solo pensar en Diego. Me repetía a mí misma que debía parar, que esto no podía continuar. Pero el deseo, la emoción, el riesgo, me arrastraban hacia él. Una noche, después de una sesión intensa, Diego me invitó a tomar un café. Acepté sin pensarlo 2 veces. Sentados frente a frente, con la luz tenue del lugar, me confesó que sentía lo mismo. Que desde el primer día había sentido una conexión especial conmigo y que no quería que terminara. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, pero no podía negar que lo deseaba. Esa noche marcó el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. El peso de la culpa y el deseo prohibido. Desde aquella noche en que Diego y yo nos confesamos, mi vida se convirtió en una mezcla constante de emociones contradictorias. La felicidad que sentía al estar con él se veía opacada por la culpa y el temor de ser descubierta. Cada vez que su teléfono vibraba con un mensaje suyo, mi corazón daba un vuelco. Me encontraba atrapada en un torbellino de sentimientos que no podía controlar. Por las mañanas, trataba de retomar la normalidad, sonriendo para mi esposo y abrazando a mis hijos, pero por dentro estaba distante, perdida en pensamientos sobre Diego. Él había despertado en mí una pasión dormida, un anhelo de ser deseada, amada y valorada más allá de las responsabilidades y rutinas diarias. Una tarde, después del trabajo, decidí ir al gimnasio con la excusa de liberar el estrés, aunque en realidad lo que buscaba era verlo. Cuando lo encontré, él me esperaba con esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Nos saludamos con un abrazo tímido, que rápidamente se tornó en algo más íntimo. Sentí como su aliento rozaba mi cuello y cómo mi piel reaccionaba a su cercanía. Nos dirigimos al vestuario, con la excusa de cambiar de ropa para la sauna. Allí, en la penumbra y con el sonido del vapor envolviéndonos, nuestras miradas se encontraron, cargadas de deseo y miedo. Sin decir una palabra, sus manos encontraron las mías, y un fuego intenso recorrió mi cuerpo. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde todo lo demás dejó de existir. Pero justo cuando sentía que podía ceder a ese deseo, el recuerdo de mi esposo y mis hijos apareció como un golpe frío. Me aparté, con lágrimas en los ojos, sintiendo que estaba cruzando un límite que jamás debí siquiera contemplar. Diego me miró con comprensión y tristeza, sabiendo que estábamos en un camino peligroso.
Los días siguientes fueron una batalla interna. Intentaba alejarme, concentrarme en mi familia, pero Diego estaba presente en cada pensamiento, en cada sueño. Finalmente, decidí confesarle a mi esposo lo que sentía, buscando quizás una explicación o una solución a ese vacío que me consumía. Pero su indiferencia y frialdad me dolieron más que cualquier reproche. Fue entonces cuando comprendí que lo que sentía por Diego no era solo una distracción, sino una verdadera necesidad. Una noche, mientras mi esposo dormía, le escribí a Diego un mensaje que cambiaba todo. Necesito verte, necesito sentir que aún puedo ser amada. La respuesta fue inmediata, y en pocas horas estábamos juntos, compartiendo no solo un encuentro físico, sino también la sinceridad de dos almas heridas que buscaban consuelo, enfrentando la realidad y buscando la verdad. Las semanas que siguieron a nuestro encuentro en el vestuario fueron las más intensas y complicadas de mi vida. Diego y yo continuamos viéndonos a escondidas, cada encuentro más profundo y sincero, pero también más doloroso. Ya no solo se trataba del deseo físico, sino de una conexión emocional que me hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado durante años. Sin embargo, la culpa se volvió un monstruo implacable que devoraba mi paz. Cada vez que regresaba a casa, me enfrentaba a la realidad, un esposo distante que parecía haber perdido interés en mí y unos hijos que necesitaban a su madre. ¿Cómo podía seguir viviendo esta doble vida? ¿Era justo para ellos? ¿Para mí misma? Una noche, después de una de nuestras citas, me senté frente al espejo, observándome detenidamente. Quería encontrar respuestas, pero solo veía a una mujer cansada, rota por dentro y dividida entre dos mundos. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir así. Tenía que tomar una decisión, por dolorosa que fuera. Hablé con Diego, le expliqué que necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos y enfrentar lo que realmente quería. Él me apoyó, aunque en sus ojos vi la tristeza de quien sabe que está perdiendo algo valioso. Me sentí culpable, pero también liberada por ser honesta conmigo misma. Regresé a casa con la intención de buscar ayuda, de intentar salvar mi matrimonio o al menos entender que había fallado. Comencé a asistir a terapia, a hablar con mi esposo con sinceridad. Él, sorprendentemente, mostró un atisbo de interés por mejorar, aunque también estaba lleno de resentimientos acumulados. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida, enfrentando el dolor y aprendiendo a perdonarme. Aunque Diego siguió siendo un recuerdo que ardía en mi corazón, entendí que mi verdadero camino estaba en encontrar la felicidad y la paz, sea cual fuera el rumbo que tomara. Esta historia no termina con un final feliz tradicional, sino con la valentía de una mujer que decidió romper sus cadenas y buscar su verdad, aunque eso significara perderlo todo. Porque a veces, el amor más difícil es el que debemos aprender a soltar para poder renacer.